conocimos las intimidades del expediente que adelanta la justicia contra el congresista Néstor Leonardo Rico por presunta corrupción. Aunque asegura ser inocente, hay testimonios que lo involucran con una organización que cuadraba fallos judiciales. Noticias Caracol investiga. Un desayuno en el que se habría pactado torcer un expediente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a cambio de una comisión de casi 13.000 millones de pesos tiene hoy a puertas de un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al representante a la Cámara de Cambio Radical, Néstor Leonardo Rico Rico. Buenos días, Néstor Leonardo Rico Rico. Su principal acusadora es la abogada Kelly Andrea Eslava, ya condenada por estos hechos y testigo estelar del proceso. Yo asumí las consecuencias de mis decisiones. Cuando uno se mete con el toro, lo mínimo es que le toquen los cachos. Según su testimonio, conocido por la unidad investigativa de Noticias Caracol, el hoy parlamentario Néstor Leonardo Rico hizo gestiones ante el entonces magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista para arreglar un expediente que pretendía una millonaria indemnización en favor de un particular que aseguraba ser el dueño de un predio en el humedal Jaboque, ubicado al occidente de la capital. Desde 2001, el Consejo de Estado le había ordenado al Distrito de Bogotá adquirir los terrenos necesarios para garantizar la protección de ese cuerpo de agua. Fue la génesis de este expediente chueco que descubrió la Fiscalía. Si uno quiere modificar en algo esta cosa que da náuseas, lo primero que uno necesita es asumir. Yo asumo mis responsabilidades. De acuerdo con Kelly Eslava, quien le planteó el negocio al magistrado Vargas Bautista en el año 2012 fue Néstor Leonardo Rico, quien entonces oficiaba como Contralor de Cundinamarca, es decir, como el guardián de las finanzas públicas del departamento. En efecto, 2 años después, en abril de 2014, con ponencia de Vargas Bautista, el Tribunal de Cundinamarca condenó al Acueducto de Bogotá a pagarle 64.215 millones de pesos a ese particular, quien después se supo jamás fue poseedor real del predio en disputa. En ese mismo fallo se ordenó que el 20% de ese dinero, es decir, 12.843 millones de pesos, le fueran entregados a la abogada Eslava, quien representaba jurídicamente al particular. Esa habría sido la coima pactada que sería repartida supuestamente entre ella, el magistrado Vargas, con quien sostenía una relación amorosa, y su amigo, el hoy congresista Néstor Leonardo Rico. Ya entraba yo con Vargas y él me dice, mira, aquí va a salir un negocio. Y le digo, ¿cómo es el negocio? Me dice, en el negocio hay que llevar a Leonardo y vas tú. ¿Leonardo quién? Yo, Leonardo Rico. Ellos siempre se llamaban por el nombre. Es más, en las reuniones yo escuchaba y veía que el señor Leonardo Rico llamaba a Vargas jefecito. Y el doctor Vargas se dirigía a él como Leonardo. Eslava le narró a la justicia cómo empezó sus andanzas ilegales con el entonces magistrado Vargas Bautista. Indiciado Carlos Alberto Vargas Bautista. Ella llegó en 2007 a su despacho a hacer la judicatura y pronto entablaron una relación sentimental. En 2010, Eslava renunció a su cargo y se puso a litigar. Los procesos que llevaba, coincidencialmente, se tramitaban en el despacho de Vargas. Según ella, Vargas cuadraba los expedientes y les decía a los demandantes que debían contratarla a ella para garantizar los fallos favorables. Fue lo que ocurrió con el expediente del humedal Jaboque. De acuerdo con Eslava, fue en el apartamento del hoy congresista Rico, ubicado en el edificio Caicú, en el sector de Salitre, donde se cuadró este proceso. Para garantizar el soborno, se pactó la cesión del 20% de los derechos litigiosos del proceso en favor de Kelly Eslava. El negocio queda estructurado en que se va a trabajar una cesión de derechos litigiosos en favor de Rico, Vargas y Kelly Eslava. ¿Listo? ¿Quién va a ser la cabeza visible de esa negociación? Pues Kelly Eslava. ¿Por qué? Porque Rico y Vargas no van a aparecer. ¿Cómo va a justificar Kelly Eslava su participación? Pues es que a Kelly Eslava le toca trabajar.
En ese punto de la diligencia, la Corte le preguntó a la testigo cuál fue el rol específico de Néstor Rico en ese supuesto acto de corrupción. O sea, el interés del doctor Néstor Leonardo Rico, ¿en qué estaba entonces cimentado? En que él estaba en un bus, montado en un bus con una expectativa de participar del 20% que iba a quedar en cabeza de Kelly Eslava y que Kelly Eslava le iba a respetar su participación porque era la moza del magistrado Vargas. O sea que el negocio, en resumidas cuentas, era de Néstor Leonardo Rico, que se lo planteó a Vargas. Sí, él fue el que lo conectó con el caso. Pero para llegar a unos resultados necesitaban un abogado de confianza. Y esa era yo. A pesar del arreglo del expediente, la coima pactada de 12.843 millones de pesos jamás logró desembolsarse, pues el Consejo de Estado tumbó el fallo del magistrado Vargas Bautista y la Sala Civil de la Corte Suprema estableció que el particular que reclamaba el predio nunca fue el poseedor real del bien ubicado en el humedal Jaboque. La propia justicia determinó que lo que se pretendió aquí fue defraudar al Estado. La Fiscalía documentó este intento de zarpazo a las finanzas públicas y en 2019 pidió la detención de Kelly Eslava y otros particulares, así como del exmagistrado Carlos Vargas. Para esa época, Néstor Rico ya era congresista y su caso fue enviado por competencia a la Corte Suprema de Justicia. Tal vez el tema más lamentable tiene que ver con que sea un caso de corrupción que afecte a la administración de justicia. Nosotros padecemos el cáncer de la corrupción a todos los niveles, pero personalmente considero que lo más lamentable se trata de que entre a la administración de justicia estos casos de corrupción. Quien habla es David Benavides, abogado del acueducto en este proceso. Para él, lo más grotesco de este expediente fue cómo se intentó torcer a la justicia, aunque también resaltó que gracias a la confesión de Kelly Eslava se logró armar el rompecabezas de esta red de corrupción. En junio pasado, la Fiscalía solicitó la condena para el exmagistrado Vargas Bautista ante la Corte Suprema de Justicia. Tanto nosotros como víctimas, como la Fiscalía y la Procuraduría llegaron a la misma conclusión, que efectivamente había un entramado criminal en el que se vendían fallos judiciales, entre esos el relacionado con el tema del humedal Jaboque. El fiscal Néstor Orlando Millán pidió así la condena contra el exmagistrado. Aquí se demostró que el exmagistrado Vargas Bautista organizó una red delictiva con la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, que operó entre 2012 y 2019. Pues la prueba documental y testimonial, incluyendo la declaración del propio acusado, así lo demuestra. Mientras la Sala de Primera Instancia de la Corte se apresta a emitir un fallo sobre Vargas, también ajusta sus tiempos para iniciar el juicio por estos mismos hechos contra el congresista Néstor Leonardo Rico, el mismo que en julio pasado postuló su nombre ante la Cámara de Representantes para ser presidente de esa corporación, pero que terminó derrotado por Julián David López. Presidente de la Cámara de Representantes. Durante su indagatoria, rendida en noviembre de 2023, Rico se declaró inocente y señaló que Kelly Eslava era una mentirosa. Cuando esta señora entra en desgracia, lo único que puede hacer es a ver a quién encochina, a quién ensucia. Y aquí me tiene hoy, digo yo, en estas calzas prietas sin haber tenido ningunas velas en ese entierro, dice la Dejo Popular. No tengo nada que ver en lo que ella dice. Sobre el supuesto desayuno en su apartamento en donde se habría cuadrado el proceso del humedal Jaboque, Rico agregó sobre Kelly Eslava. Pues tiene bastante imaginación porque primero nunca existió la reunión que ella dice. No conozco absolutamente a nadie de los actores. Lo único que sí he hablado con mi defensor es el gran beneficio de ella en su principio de oportunidad, pescando en río revuelto para ver si se le puede sostener ese principio, y ahí es donde aparece mi nombre. El congresista aseguró que conoce al exmagistrado Vargas, pero que no es su amigo y que jamás ha ido a su apartamento como lo declaró Eslava. En ese momento de la diligencia, el magistrado de la Corte, César Reyes, le señaló a Rico que en el expediente reposaba un informe de policía judicial que documentó en el registro de ingresos de su edificio varias visitas de Vargas al domicilio del congresista. La respuesta del parlamentario fue lacónica. No conozco ese informe, señor magistrado.
A pesar de sus explicaciones, el 24 de octubre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a Néstor Rico por los delitos de cohecho y prevaricato. La Corte se refirió así al mencionado desayuno que fue reseñado en el expediente. Ese encuentro ocurrido en el apartamento de Néstor Leonardo Rico tenía como propósito definir la vía legal por medio de la cual podría exigírsele al distrito que adquiriera el predio La Providencia en el humedal Jaboque, pero de manera adicional para acordar la manera en que se pagaría la coima ofrecida por el resultado de la decisión amañada. Y añadió el alto tribunal sobre la principal testigo contra Rico. Para esta sala, las manifestaciones de Kelly Andrea Eslava se consideran veraces y creíbles respecto de la materialidad de la conducta ilícita y la responsabilidad penal del acusado en el ilícito de cohecho. Noticias Caracol buscó al congresista Rico para conocer su versión sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta. A pesar de la montaña de evidencias en su contra, el exmagistrado Carlos Vargas Bautista también se jura inocente. En su declaración ante la Corte, insistió en que nunca ha tenido amistad con el congresista Rico y que solo lo conoció cuando éste hizo campaña para ser ternado a la Contraloría de Cundinamarca. Además, se quejó así de los políticos. No tuvimos relación comercial, no tuvimos reconocimiento. Hola. Usted sabe que los políticos una vez se van, uno queda un desconocido. Entre otras porque le digo, el problema de los políticos es el desagradecimiento. Hace 3 años, Kelly Andrea Eslava le dio una extensa entrevista a este noticiero en la que lamentó haberse dejado corromper y agregó: a mí me duele mucho lo que hice. A mí me duele pensar en el fraude tan berraco que cometí, que conesté, en el que participé y que hoy día tiene tan en tela de juicio a la Administración de Justicia. Porque así yo haya participado, digo yo, del lado de los villanos, ¿cierto? Hay gente buena, hay gente honesta, todavía hay. Más allá de su mea culpa, por el que ya fue condenada, todavía falta que la justicia determine si a quienes ella señala como sus cómplices en estas vueltas ilegales son culpables o no. Esto es, el exmagistrado Carlos Vargas, su expareja sentimental y el congresista Néstor Leonardo Rico. La Corte Suprema tiene la palabra. 2014.